¿Cómo logró Bangladesh expulsar a su dictadora? Sheikh Hasina ha sido obligada a dimitir a su gobierno tras asesinar a más de 300 protestantes en medio de multitudinarias manifestaciones contra su gobierno. Lamentablemente, la paz no ha llegado, la violencia aún domina el país. El actual vacío de poder ha permitido que se desate la violencia sobre las minorías hindúes por parte de grupos violentos musulmanes. ¿Venezuela puede aprender algo respecto al derrocamiento de esta dictadora? Veámoslo. Ascenso y caída. Hola familia, bienvenidos nuevamente al canal. Sheikh Hasina fue una figura central en la política de Bangladesh durante décadas. Ha experimentado un camino político con grandes logros para su pueblo. Ella sí que ha tenido logros para su pueblo, sin embargo, el poder la cegó y su caída ha sido estrepitosa. Hija de Sheikh Mujibur, considerado el padre fundador de Bangladesh por liderar la independencia de Pakistán en 1971 en la Guerra de la Liberación, a su gobierno lo llamó el socialismo árabe, una mezcla de socialismo, laicismo y autoritarismo. Fue derrocado en un golpe de estado militar donde fallecieron él y toda su familia menos sus dos hijas, entre ellas Hasina. Hasina se convirtió en primera ministra por primera vez en 1996. Volvió a ganar las elecciones en el año 2008 y se convirtió en primera ministra nuevamente. En su gestión no se puede negar su éxito económico, con una política parecida a la de China, de apertura económica pero una conducción social autoritaria. Logró que Bangladesh experimentara un relanzamiento económico con reducción de la pobreza, pasando del 12% en el 2010 al 5% en el 2022 según el Banco Mundial. El ingreso per cápita del país de 170 millones de habitantes se ha triplicado en la última década y el Banco Mundial estima que más de 25 millones de personas han salido de la pobreza en los últimos 20 años. Gran parte de esta bonanza ha sido impulsada por la industria de la confección, que representa la mayoría de las exportaciones totales en Bangladesh. Pese a todos estos éxitos, los universitarios no le perdonaron su autoritarismo. En 2024, las manifestaciones estudiantiles contra una cuota de empleos públicos se intensificaron. Básicamente decretó que todos los trabajos públicos eran para sus amigos e hijos de militares. Máxima tensión en Bangladesh. Miles de manifestantes antigubernamentales irrumpieron el lunes en la residencia oficial de la primera ministra Sheikh Hasina, que huyó de la capital Dhaka. En un discurso televisivo, el jefe del ejército anunció que la mandataria, de 76 años y en el poder desde 2009, había dimitido. Además, afirmó que iba a formar un gobierno provisional. Los manifestantes rechazan los favores concedidos a los allegados al gobierno para obtener empleos públicos, en un contexto de alto desempleo. Al menos 300 personas han muerto desde el inicio de las movilizaciones el 1 de julio, según un recuento de AFP basado en informes de la policía, autoridades y médicos en hospitales. La caída de Hasina en Bangladesh ha cobrado más de 300 vidas en aproximadamente un mes. No se puede basar la estrategia para derrotar a un dictador en que hayan muertos en las protestas. En ningún caso este debe ser la estrategia de un gobierno libertario o de derecha. Entonces, ¿qué estrategia seguir? ¿Es posible derrotar una dictadura sin que corran ríos de sangre? Estrategia de la oposición. Sí se puede plantear una estrategia que no incluya tales tragedias. Por suerte y por lo visto, esto es lo que está planeando María Corina y el mundo. Ellos, sabedores de que tienen la verdad en sus manos, están planteando los lobbies necesarios para poder derrocar la dictadura y que ésta implosione. La estrategia de María Corina y el mundo González se podría dividir en dos partes, una dentro de Venezuela y otra para el exterior. En Venezuela están buscando sectores de las Fuerzas Armadas disidentes del régimen. Han enviado mensajes hablando a los militares y sus familias para que tomen el camino correcto para la patria y la historia, y supongo que lo mismo están haciendo bajo la mesa. Y son reconocidos la oposición como la entidad ganadora de las elecciones, pero Maduro está allí en Miraflores con la milicia protegiéndolo. ¿Cómo procedemos? Claro, la primera pregunta es cuánto aguanta eso, porque fíjate, una cosa muy importante, un dato muy interesante, Che. Si tú analizas los centros de votación donde votan los militares, en todos perdió Maduro. Y te lo digo yo, que recorro mi país por carretera porque no me dejan agarrar un avión. Y hay alcabalas y me los ponen para que me tranquen.
Yo los veo, yo hablo con ellos. Yo sé lo que sienten estos muchachos, ciudadanos militares o policías. Me lloran, me piden que no los abandone. Ellos tienen esposas, tienen madres, tienen hijos, que también están pasando hambre, que se les están yendo sus hijos, sus hermanos, sus compañeros, y quieren que regresen. O sea, Venezuela está unida en esto. Entonces, efectivamente, ¿qué le queda a Maduro? Él está hincherado con un cierto sector de las Fuerzas Armadas, tratando de creer que el mundo va a pasar la página, como se salieron con la suya en el pasado, pero esta vez es diferente. Algunas señales de que esto está empezando a dar sus frutos, por ejemplo, son los mensajes que han lanzado los hermanos del ministro de Defensa venezolano Padrino López. Vladimir, tú no tienes el derecho de hacerle esto a Venezuela. Tú tienes el deber de que se haga respetar la voluntad de un pueblo soberano que se expresó, que decidió y que pide libertad y que pide respeto. Vladimir, en estos 25 años, nuestro país no ha visto otra cosa que no sea sufrimiento, persecución, divisiones y confrontación entre nuestros hermanos. ¿Sabes lo que ha sufrido y siguen sufriendo las familias venezolanas al tener que separarse para huir de la dictadura? Te pido como tu primo, Vladimir, y como venezolano, que uses tu posición para detener esta masacre y restituirle a los venezolanos un país que se pueda vivir con dignidad, en libertad, en democracia y en paz. En lo internacional se ha logrado que varios países de la región reconozcan a Edmundo López como presidente legítimo y hasta los países amigos del régimen en la región han mantenido su neutralidad. Otro frente importante sería lograr que Venezuela rompa con sus aliados principales Rusia y China, en los que se apoya a Maduro. Esto sería prácticamente el fin de Maduro. Se puede lograr si el tema Venezuela ingresa en las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, y también se puede incluir en las negociaciones de la guerra comercial de China con Estados Unidos. Trump ha dicho claramente que dos de las metas importantes de su gobierno es solucionar estos dos temas, y parte de la solución debe incluir que China y Rusia saquen sus narices de Latinoamérica y no sigan brindando apoyo diplomático, económico y militar a la dictadura. Me atrevo a decir que la victoria de Trump en Estados Unidos prácticamente sellaría el fin del régimen. Tenemos muchas cosas malas que están por venir. Puedes terminar en una depresión de 1929 que será algo devastador. Tomó muchos años y tardó décadas en recuperarse de ella. Estamos muy cerca de esto, estamos muy cerca de la guerra mundial. En mi opinión, estamos muy cerca de la guerra mundial. Tenemos gente que no sabe cómo manejarla. No son respetados en todo el mundo. Se quedan en el lugar. No podemos tener el periodo más peligroso que he visto para nuestro país. Pero si no fuese así y Trump no gana las elecciones, igual el tema Venezuela es crítico en la geopolítica de Estados Unidos y es imperativo que lo solucione. María Corina debe esforzarse en recalcar a Estados Unidos cada vez que pueda que una Corea del Norte en Sudamérica no se puede tolerar, y más si el 70% de su población está en contra. Tener un régimen de esas características en la región es un peligro para todos, es una fuente inagotable de males. Estas estrategias tienen que estar acompañadas por la población civil en un rechazo constante a la dictadura mediante manifestaciones pacíficas, simbólicas y de gran impacto mediático. Es verdad que hoy, por el simple hecho de dar tu opinión en redes sociales, te pueden venir a tocar la puerta y llevarte Dios sabe a dónde. Estas son las llamadas operaciones del gobierno Tuntún. El nombre hace referencia al sonido de la puerta cuando te toca la policía. Lo que hace este gobierno dictatorial es escalofriante, pero es necesario que el pueblo, en la medida de lo posible, resguardando su integridad y anonimato, haga saber al mundo que su malestar no ha desaparecido, sino todo lo contrario. Muy pronto, en las próximas horas, vamos a estar convocando a una actividad enorme en los próximos días, ¿okay? Donde todo el mundo, yo te pido a ti, Leli, y todos los que nos estén oyendo, que nos montemos allí, porque el mundo tiene que ver la fuerza, la determinación, la convicción, la decisión que hemos tomado los venezolanos, que esto no tiene vuelta atrás. ¿Va a tomar más tiempo, menos tiempo? No sabemos, pero estamos haciendo lo correcto. No vamos a dejar las calles, eso no significa que tengamos que estar todo el tiempo en la calle. La gente tiene que entender, y yo creo que la gente está clarísima, que esto se administra y se hace con inteligencia,
con disciplina, con perseverancia, con resiliencia. Un síntoma de lo mucho que sufre el dictador con estas acciones es la reacción esquizofrénica que ha tenido contra las redes sociales. Sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días de circulación en Venezuela para que ellos presenten su recaudo. Yo voy a romper relaciones con WhatsApp. Porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Principales instrumentos, multiplicadores conscientes del odio y el fascismo y el intento de dividir entre los venezolanos es TikTok e Instagram, y así lo denuncio. ¿Y tú qué opinas de las estrategias desplegadas por María Corina Machado y Edmundo González hasta el momento? Déjamelo en los comentarios. Otro punto en el que debemos reflexionar es la tarea titánica que resulta salir de una dictadura. A Bangladesh le costó más de 300 vidas para que recién los militares reflexionaran sobre lo que estaba ocurriendo en su país. Por ello, vamos a revisar los presidentes y políticos de nuestra región que han apoyado al dictador Maduro, ya que son un terrible red flag y debemos tener muy presentes sus rostros para cuando mañana nos vengan a hablar de democracia y derechos humanos. Ellos en realidad no creen en ninguna de estas cosas y lo único que desean es llegar al poder para no dejarlo nunca más y vivir como grandes magnates de la pobreza del pueblo. Vergonzoso papel de la izquierda. Bueno, empecemos con Perú. Para los que no lo conocen, les presento al señor Antauro Humala, candidato del partido etnocacerista. Para resumirles su ideología, es una ideología similar a la del pintor austriaco, pero en versión andina. ¿Tiene posibilidades de llegar a la presidencia? Tendría muy pocas si no fuese porque la derecha está más partida que un jarrón roto. El señor no supera el 10% de la preferencia en el Perú, pero lamentablemente con esto le puede alcanzar a llegar a segunda vuelta. Bueno, veamos qué ha dicho sobre Maduro en Venezuela. Consideramos que el triunfo de Maduro es totalmente legítimo y saludamos ese triunfo. La derecha sudamericana, la derecha latinoamericana siempre denuncia fraudes cuando pierde unas elecciones. Realmente vomitivo, señores. Ahora les presento al señor Bermejo, congresista de la República del Perú por el partido Perú Libre del intento de dictador Pedro Castillo, que ha ido como veedor a Venezuela y nos tiene que decir esto. Y podemos dar fe de que la elección ha sido transparente. Lo peor es que este señor ha declarado abiertamente que para él la democracia son... Y nosotros le dijimos con claridad, nosotros somos socialistas, ¿no? Y nuestro camino a nueva constitución es un primer paso. Y nosotros, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar, ¿no? O sea, con todo el respeto que se merecen ustedes, pelotudeces democráticas, nos tienen que darnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú, ¿no? Así es. Realmente asqueroso. Estos son los veedores imparciales que dejó entrar Maduro para que vean su transparente proceso electoral. Y aquí tenemos a Verónica Mendoza, que es otra insigne representante de la izquierda peruana, y en este comunicado, más tibio que un flan, pues simplemente pide que las cosas se resuelvan en paz democrática. Otro lamentable espectáculo han dado los gobiernos izquierdistas de la región. Aquí tenemos a AMLO, a Lula y a Petro, que básicamente han dado mensajes tibios y más pareciera que le están dando tiempo a Maduro para que pueda armar todas sus actas y que los chinitos por fin terminen de darle el sustento que hasta ahora no puede mostrar. Y nos vamos a la madre patria, España, que está con unas ganas de ser subdesarrollado espectacular. Ella es Yolanda Díaz, segunda vicepresidenta del gobierno español, y esto es lo que ha dicho al respecto. Lo primero, hay que reconocer los resultados electorales. Esto es lo que hacemos los demócratas en el mundo. Y en segundo lugar, demócratas. Pues sencillamente, ante las dudas, transparencia, transparencia, transparencia. Y ahí lo dejo. Realmente vergonzoso. A ver si los españoles se espabilan, porque un periodo más de estos y les van a cambiar hasta el nombre del país a República Bolivariana Pluricultural Española. Y ya para qué hablar de los que son abiertamente defensores del régimen. Alerta Bolivia, que tienen la posibilidad de salir de este infierno socialista el próximo año. Evo Morales nos dice: la soberanía de los estados reside en sus pueblos y la voluntad expresada en las urnas debe ser respetada.
Pretender solicitar actas o someter a auditorías es abrir la puerta a la intromisión que derivará en desestabilización política. Ni la OEA ni Estados Unidos y sus aliados pueden. A su madre, esta vaina ya es obsceno y pornográfico. Dios mío. Bueno, y uno de los pocos presidentes y políticos de izquierda que ha sabido apartarse nítidamente de Maduro ha sido Gabriel Boric, sorprendentemente. Claro que estas son las excepciones que confirman la regla. Solo nos queda tomar nota de quienes están avalando a Maduro en este momento y que no vuelvan a pisar nunca más un cargo público en nuestros países. Finalmente, desearle muchas fuerzas a los hermanos venezolanos. Mis oraciones están con ustedes. Hasta aquí el video de hoy, amigos. Los invito a seguirme en las redes sociales y será hasta la siguiente.